Buenas amigos, aquí en otro programa de Síntesis Universitaria y hoy estamos en la Sala Oller de la Facultad de Humanidades y tenemos el gusto de tener en nuestro programa a la profesora Flavia Lugo de Marichal, porque vamos a hablar con ella en torno a esta exposición Carlos Marichal, 18 años después, la muestra de diseños de vestuario para teatro. Este gran artista Carlos Marichal, que hizo de Puerto Rico su segunda patria, engalana hoy esta sala con todos sus dibujos, con todos sus diseños para teatro. Sin más, vamos a hablar con Flavia y a decirle, en primer lugar, darte la bienvenida aquí y agradecerte todo este esfuerzo de haber montado esta exposición tan excelente en diseño y excelente también en concepción de cómo presentar los cuadros. Flavia, ¿y por qué 18 años después? Pues mira, Matilde, porque en diciembre 29 se cumplieron 18 años de la muerte de Carlos y yo me he propuesto cada cierto tiempo hacer una exposición porque es tanta la obra que dejó que a mí me parece que todo el mundo la debe conocer, y la hice aquí justamente para que los estudiantes de teatro y de bellas artes pudieran apreciar esta muestra que yo no debía decirlo, pero que a mí me parece no solamente interesante, sino muy hermosa. En cuanto a lo del montaje de la exposición, que has hablado sobre eso, quien la montó fue Flavita, mi hija, que trabaja en el museo, con la ayuda también de Norma Rosso, quien trabaja allí, a quienes les estoy muy agradecida. Naturalmente Flavita, porque es la hija y que lo puso con todo su amor, y Normita, porque trabaja allí y también quiso ayudarme. Pero realmente se debe a eso. Hace 18 años que él murió. Esta es la cuarta exposición que yo hago, Matilde. Flavia, el día de la exposición fue un éxito de público. Y claro, me imagino que esto se debe también, aparte de la ayuda que te haya podido dar Flavita, a tu entusiasmo y a tu dedicación a todo esto, ¿no? Porque no solamente fue un homenaje a Carlos Marichal, yo creo que fue una solidaridad contigo. Bueno, no, pero no creas. No es solamente el entusiasmo mío, sino es que Carlos fue un hombre muy querido en este país. No solamente fue un gran artista, sino que fue una gran persona. Y yo creo que todas las personas que lo conocieron trataron de estar aquí esa noche conmigo para acompañarme, porque también muchos de los que estaban aquí me acompañaron en los momentos más difíciles cuando él murió, y por lo tanto yo creo que fue un acto de solidaridad, no solamente conmigo y por mi entusiasmo, sino con él como persona, como artista, como un hombre que dejó no solamente una fama en el teatro, en la ilustración de libros, en tantas cosas, sino también como una persona extraordinaria en la amistad y en todo lo que hizo. Flavia, la actividad artística de Carlos Marichal se desarrolló en distintas áreas, ¿no? Fue diseño, fue gráfica. Sí, bueno, en primer lugar él llega a Puerto Rico en el 1969 como director técnico del Teatro de la Universidad, porque en ese momento Cruz Emerick, quien era el director en propiedad, estaba afuera haciendo su maestría. Piri Fernández conoce a Carlos en los Estados Unidos, él había estado en Middlebury College enseñando, y se da cuenta de su gran capacidad como escenógrafo y pide a don Sebastián González García, que entonces era el decano de Humanidades, que lo invite a venir a Puerto Rico como escenógrafo del teatro. Bueno, su primera obra fue Noche de Reyes, fue un éxito tremendo, pero él venía ya precedido por un éxito sin precedentes en México, donde había sido también director técnico del Palacio de Bellas Artes. Pero no se circunscribe solamente al teatro universitario. Inmediatamente se da cuenta de que fuera del teatro de la universidad hay un pueblo que lucha por crear un teatro, e inmediatamente se incorpora a todos los movimientos teatrales del país y trabaja, lo tengo que decir, gratis para todo el mundo, porque se da cuenta que es un momento en que el teatro hay que hacerlo en una lucha contra todos los elementos. La primera persona a quien él decide hacerle una escenografía es a Paco Arribí, que le hace el caso del Muerto en Vida, que también fue una escenografía extraordinaria. Pero no es solamente en el teatro donde él tiene éxito, sino que también inmediatamente empieza a enseñar aquí en la universidad, a dar clases de dibujo, de diseño publicitario, artes gráficas, y en las artes gráficas conocía a todos los medios: aguafuerte, aguatinta, grabado en madera, grabado en metal, grabado en linóleo. Es decir, él tenía unos conocimientos tan vastos para su edad, llegó aquí de 26 años, que mucha gente dice, este hombre nació sabiendo estas cosas, porque en tan poco tiempo, ¿cómo le dio tiempo para aprender tantas cosas? Pero ahí no se queda todo. En la ilustración de libros, Carlos dejó aquí, yo creo que más de 100 libros ilustrados. Hizo diseño publicitario para las tiendas Velasco y ganó un premio como el diseño mejor un año, o sea, un diseño que no solamente incluía todo lo necesario para el diseño publicitario, sino que era arte, o sea, era un diseño artístico. Emilio Colón decía que él todo lo transformaba en flores de maravilla.
y creó también la comedia puertorriqueña con Sandra Rivera, un grupo teatral que todavía existe. Carlos fue uno de los creadores. En Yauco creó una imprenta, creó una escuela de arte en Yauco. Es decir, abarcó tantos campos que a veces yo me pregunto si él se daría cuenta de que se iba a morir pronto y quiso vivir deprisa para lograr hacer todo lo que había dentro de esa alma, de ese espíritu tan selecto, tan extraordinario. Flavia, y además hay en todo esto, eso tan hermoso de transformar todo en maravilla, porque además la vida familiar, la vida contigo, también fue no solo exitosa, fue gratificante, fue para un recuerdo extraordinario para ti, por lo que ha dejado en ti, lo que deja en tu familia. Así que debió de ser un ser completo en ese sentido, donde armonizaba muy bien su trabajo intelectual, su trabajo humano, su trabajo familiar, su dedicación familiar. Pues fíjate, en ese caminar por el mundo, porque él sale de España en el 39, después de la batalla del Ebro, y camina por Francia, Bélgica, México, Casablanca, son tantos los países, y luego al fin él sentía que aquí había encontrado el paraíso perdido. Y pues tuvimos una vida familiar muy feliz. Y mis hijos también tienen unos recuerdos maravillosos de él, porque no era el padre común. Era un padre, por ejemplo, que los veranos, pues él dedicaba los veranos a enseñarles a sus hijos a hacer algo nuevo. Y los sentaba a los 6 en la mesa del comedor y allí les daba clases de dibujo, de grabado. Todos mis hijos saben dibujar porque él se preocupó desde chicos. Cuando estaban gateando les ponía un papel grande en el piso y les entregaba acuarela. A mí a veces me daba coraje porque me llenaban la casa toda de dibujos. Les permitía que pintaran las paredes de sus cuartos y que ellos crearan allí lo que ellos quisieran. Es decir, no fue una persona común. Flavia, la experiencia del exilio, esa experiencia amarga y dolorosa para toda persona que tiene que abandonar su país, ¿crees que de alguna manera se deja sentir en su obra? ¿O él la superó, él la internalizó? No. Carlos nunca fue un hombre amargo, nunca se amargó, al contrario. Tuvo una gratitud muy grande para todas las patrias, porque él decía que era un hombre de muchas patrias, para todas las patrias que le dieron la mano y que lo acogieron, por ejemplo, como México. Yo tengo una serie de dibujos de México, de Bélgica, de París, de todos los sitios donde él estuvo y que se sintió de algún modo que eso era parte de su patria, ya la patria tan lejana que nunca más volvió, él nunca volvió a España. Así que murió sin haber regresado. Nunca se amargó, fue un hombre que tenía tanto de arte en sí mismo, que yo creo que es una salvación por el arte, y era muy profundo en la amistad y en el amor. Y eso es una salvación para un ser humano. Flavia, aquí en esta pared hay unas ilustraciones para México, para el Palacio de Bellas Artes. ¿Nos podrías explicar cuándo se hizo esto? Pues sí, Matilde. Carlos estuvo en México como director técnico del Palacio de Bellas Artes del 47 al 48. Naturalmente él había llegado a México mucho antes, pero usted sabe que en México pues hay un nacionalismo muy bueno hasta cierto punto, y al llegar allí él no fue inmediatamente reconocido como el gran artista que era, sino que allí tuvo que cargar cajas de Pepsi-Cola. Fue pintor, pero de brocha gorda. Luego, naturalmente, le reconocieron sus méritos y no solamente llegó a ser director técnico del Palacio de Bellas Artes, sino también miembro de la Sociedad de Grabadores Mexicanos, que era un círculo muy cerrado. Él estuvo con los grandes grabadores de México, pero aquí tú verás, por ejemplo, esos que tienes allí primero son de un ballet de Orfeo. En eso él diseñó no solamente el vestuario, sino también la escenografía. Y naturalmente después ves más adelante Don Quijote, que también fue una obra musical que se presentó en México y donde él también trabajó en la escenografía y también en el vestuario. Continuamos aquí con otro diseño de Orfeo y aquí vemos también un ballet de espectros. Vamos a terminar con este diseño que es del Sueño de una noche de verano, en que él no solamente realizó los figurines, sino que también hizo la escenografía, una escenografía que dejó historia en México. Y te quiero leer una crítica que salió en un periódico escrito por José Rial, para que tú veas cómo, tengo muchas críticas sobre esa obra. Dice: el triunfo para mí es del director de escena André Moró, que ha encontrado en la maravilla del arte de Carlos Marichal al animador que necesitaba para lograr ese audaz conjunto en que lo escenográfico da a los artistas un relieve que no alcanzarían por sí solos. Así que ya tú ves, estoy leyendo nada más un pedacito de esta crítica porque no me quiero extender, pero esa obra todavía se recuerda en México. Mi hija, que estuvo recientemente allí, Poli, todavía oyó hablar del triunfo de Carlos como escenógrafo y como diseñador de Sueño de una noche de verano. Flavia,
Esta es una muestra de lo que él comienza a hacer en Puerto Rico para el teatro universitario, ¿no? Sí. Y esta también es la época en que tú estudias teatro. Bueno, voy a contestarte las dos preguntas por partes. En primer lugar, él llega aquí en el 49 e inmediatamente la primera obra que monta el teatro universitario es esta obra, Noche de Reyes, de Shakespeare. Yo pienso que, pues, de haber dejado en México lo que dejó con otra obra de Shakespeare y empezar aquí con esta, cuando mucha gente se preguntaba, ¿quién será este extranjero que llega aquí? Él tenía una apariencia, andaba con unos pantalones khaki, con un jacket así medio, un hombre un poco triste, un poco... Y todo el mundo se pregunta, ¿quién será este extranjero? ¿Verdad? Pero parece que Dios quiso que fuera también con Shakespeare, que se iniciara en Puerto Rico, en la vida teatral, que fue un éxito increíble porque la escenografía era como pura magia. Así como hizo que decían en México que los árboles bailaban, aquí había unas transformaciones escénicas frente a los espectadores que eran algo casi como de pura magia, y naturalmente la crítica inmediatamente lo consagró como no solamente un gran escenógrafo, sino una persona que fue pionero aquí en muchas técnicas escenográficas. Bueno, justamente también, ahora te contesto la segunda pregunta, yo llegué en ese mismo año a estudiar mi maestría en el Departamento de Estudios Hispánicos. Lo que me gustaba era actuar, pero como las clases de actuación eran todas a las 4 de la tarde, y también las clases de maestría eran a las 4 de la tarde, yo no pude matricularme en actuación y me matriculé en técnica teatral. El profesor era Carlos Marichal. Él se extrañó de verme porque él dice que días antes me había visto por un pasillo y le había dicho a don Sebastián, ¿quién es esa muchacha? Y don Sebastián González García le había contestado, se llama Flavia Lugo y es actriz de teatro. Así que cuando él me vio en su clase, ¿y qué hace usted aquí? Usted no es actriz, ¿por qué viene a coger técnica? Y bueno, porque es lo único que puedo coger. Pero terminé muy pronto con esa clase porque peleábamos mucho en el salón de clase. Él me regañaba mucho y yo le contestaba porque yo no estoy acostumbrada a que nadie me regañe, así que me di de baja de la clase. Y ahí terminó todo en el teatro para mí. Pues ahí digo, después nos volvimos a ver y entonces pues las cosas cambiaron. Pero esta es su primera obra, una obra de mucho éxito. Fíjate que lo interesante en Carlos es que no solamente es un diseño de trajes, sino que también a veces le das el gesto que el actor tiene, que más o menos identifica al actor con el carácter que tiene en la obra. Lo mismo la concepción del color, esa armonía que se establece en todos los trajes de una obra, porque muchas veces él no diseña los trajes uno solo como vemos en algunos, sino que los pone en un conjunto para que se vea esa armonía de color que hace falta en una obra de teatro para que se cree esa obra total que es la obra de teatro. Y estos diseños tan delicados, pero a la vez tan definidos también, ¿para cuándo fueron? Estos son de la época de Middlebury College. Durante 2 veranos, Carlos estuvo en la escuela de teatro de Middlebury College y allí diseñó y presentaron Mariana Pineda, esta obra de Azorín, y unas cuantas obras. Aquí solamente he puesto 3 diseños, pero fíjate, justamente este diseño, aunque está un poquito deteriorado porque es tan viejo, pero yo quise exponerlo aquí porque aquí se ve no solamente el dibujo a tinta que él hacía también, sino también cómo la pincelada es capaz de lograr con casi una impresión nada más un diseño tan hermoso como este. Así como aquella de Shakespeare es de 1949, el mismo año que llega, esta es de 1950. O sea, estamos ya ahora en otro tipo de obra, una obra del siglo de oro, en lo que él era un experto también en lograr ese sentido, una obra que había escondites, que había una serie de cosas, y él cómo lo logra en la escenografía y cómo el vestuario también, fíjate, el gesto, todo, es realmente de obra del siglo de oro. O sea, que él capta hasta el movimiento que se espera de un actor del momento en que se hace la obra. Pasamos, esta obra, fíjate que es ya una obra de Valle Inclán, algo muy diferente. O sea, hemos dejado atrás el teatro isabelino, el teatro del siglo de oro, y estamos ahora en uno de los esperpentos de Valle Inclán. En primer lugar, fíjate aquí la raposa de Ligazón, cómo también con unos trazos logra ese sentido de la bruja, de el mancebo con todo el gesto de mancebo que debe tener. Es decir, me parece, digo, quizás pues debía ser un poco más humilde yo hablando de mi marido, pero yo no creo en esas cosas, ¿verdad? Bueno, tienes razón, fíjate la diferencia que estamos viendo del teatro del siglo de oro al teatro de Valle Inclán. No solamente era el diseño del vestuario, sino era la impresión que el actor tenía que dar, ¿no? Claro. Porque ahí se ve muy claramente la diferencia
de las caras y las expresiones entre uno y otro teatro, aparte de la diferencia de vestuario, claro. Sí, es que naturalmente un diseñador no es solamente un conocedor de la línea, del color, es también un hombre de una gran cultura, tiene que ser para poder integrar todo eso dentro de una obra que está diseñando. O sea que son tan diferentes los estilos. Y es lo mismo que ocurre con con la leyenda de Don Juan. O sea, aquí tú verás un estilo completamente diferente de todo lo que hemos visto antes. Es decir, él leía la obra, la estudiaba la época, y entonces empezaba a trabajar. Y naturalmente, pues trabajaba con una rapidez pasmosa, ¿verdad? Él tenía una habilidad tremenda para dibujar, que se ve en todos los trazos que hay en estos dibujos. Flavia, estos dibujos pertenecen a los soles truncos. ¿Fue la primera vez que se exhibió la obra? La primera vez que se exhibió la obra fue en el primer festival de teatro puertorriqueño del Instituto de Cultura. Carlos, no sé si lo sabrá, desde que se creó el Instituto de Cultura, fue un colaborador de Ricardo Alegría. Y sobre todo, inmediatamente en ese festival de teatro, ese primer festival, tuvo una labor destacada. Estos trajes los diseñó, naturalmente el personaje que hizo este papel, Hortensia, fue Mirna Casas, y estos dibujos pertenecen a Mirna, que me los ha prestado. Lo mismo que ese traje que tenemos aquí, que no es otra cosa que la realización de este diseño. Y fíjate cómo está tan conservado, porque Mirna es muy cuidadosa, tiene los 3 trajes guardados, lo que pasa es que yo no lo puse aquí porque el espacio es pequeño. Fíjate cómo ya entramos en otra época. Naturalmente sabemos que Hortensia, pues estos trajes pertenecen a fin de siglo y principios de este siglo, ¿verdad? Y cómo él ha interpretado esos trajes, en primer lugar los colores negro, blanco, rosa, y hay otros trajes de la misma obra que pude conseguir nada más otro más del que usa una de los personajes principales. Pero muchos de estos diseños se han perdido, porque él muchas veces se los entregaba a los actores. Algunos actores pues quizás no lo valoraban tanto, ¿verdad? No es el caso de Mirna Casas, que todo lo guarda como una obra de arte, que son, ¿verdad? Ella los tiene montados en su casa y así mismo me los ha prestado. Pero esta fue su incorporación, su primera participación en el Festival de Teatro Puertorriqueño, naturalmente porque fue mi primer festival de teatro. Después de eso, siguió participando en todos los festivales de teatro del Instituto de Cultura, no solamente en el puertorriqueño, sino también cuando se crean los festivales de teatro internacional. Bueno, Carlos aquí en Puerto Rico diseñó más de 100 obras. No es solamente el vestuario, sino también la escenografía. Y él hizo más de 100 diseños de teatro aquí, porque aún su último año de vida, en el 69, hay diseños de los últimos meses, de noviembre. Hay una última obra y muere en diciembre del 69. Así que él está diseñando teatro hasta sus últimos días. Dedicó la vida total a esto. Sí. Naturalmente a muchas cosas, pero el teatro realmente lo apasionaba. Estos diseños corresponden a otra época. ¿Nos podrías explicar para cuándo fueron hechos? Bueno, realmente, corresponden a la misma época en el tiempo de su vida aquí en Puerto Rico, pero son para otro grupo, es para los ballets de San Juan, y naturalmente, fíjate, en el tiempo también corresponden a la época medieval, que no la hemos visto todavía. Habíamos visto teatro isabelino, teatro contemporáneo, teatro del siglo de oro. Aquí estamos en la Edad Media. Y fíjate cómo él logra, por ejemplo, en el diseño de este músico, que es de una sencillez increíble. Entonces, cómo le pone siempre al lado otros detalles. En cambio, fíjate tú que es el color, ese colorido del caballero de la corte. Pero entonces el otro, el músico, que se queda un poco más sin color casi, con una sencillez tremenda. Y podemos pasar entonces a estos otros 2 diseños que tenemos aquí. Que por ejemplo, ese azul, este diseño azul, que es también uno de los pajes. Y cómo él pone el diseño en blanco y negro al lado, con toda la línea, con todo el diseño, cómo debe quedar hasta la parte de atrás, porque naturalmente en ballet pues se va a ver, ¿verdad? Todos los detalles, hasta con el candelabro en la mano aparece el paje. Y naturalmente aquí pues ya son 3 diseños juntos, una dama de la corte, ¿verdad? Y el caballero, y entonces un poco rezagado, un poco atrás el paje. Pero fíjate como todos los diseños conservan ese mismo sentido de línea, de color y sobre todo de delicadeza que tenía él, porque en su arte nunca hay nada chabacano, sino que todo es verdaderamente puro arte, pura elegancia. Aquí ya estamos en el 1968, justamente un año antes de su muerte. Naturalmente estamos en otro momento, es una obra de Eugene O'Neill, un dramaturgo norteamericano, o sea, ya hemos visto cómo él trabaja el teatro español, pero aquí estamos ya, el teatro puertorriqueño, aquí estamos frente a una obra de un dramaturgo norteamericano y en una época contemporánea. Fíjate tú cómo
Hay un cambio naturalmente en el peinado, en todas las cosas, porque él dibujaba los diseños de acuerdo siempre con la época. Entonces este traje, como él le pone estas hebillas que cierran aquí, como él las pone aparte para que la persona que va a realizar el traje sepa exactamente cómo tiene que ir. Y le pone muchas veces ver tocado, o sea, cómo se debe peinar la persona, porque hasta eso lo diseñaba él, no solamente el traje, sino también el tocado que debía llevar en la cabeza. Ocurre lo mismo con como la muchacha que es la criada, ¿verdad?, que aparece en toda la obra, pero él va a lograr unas transformaciones de vestuario a base de otras combinaciones que va a ver en la obra. Y por ejemplo, uno de los varios diseños son de Lucy Boscana. Lucy era quien los iba a interpretar en el teatro, y él le pone al lado Miss Lucy Boscana, o sea, porque era para la interpretación de Lucy. Por ejemplo, que también lo interpreta Lucy Boscana, que es Mary Tyron, ¿verdad? Fíjate como aquí tiene una serie de detalles, y él le pone especie de sobrecamisón en gasa con muchos volantes. O sea que él le pone todos los detalles por escrito y además dibujados al lado de cada uno de los vestuarios que diseña. Flavia, ¿y estos diseños donde aparece la figura masculina, para cuándo se hicieron? Esto se hizo en el 1968 también para el Ateneo de Puerto Rico, así como la obra que habíamos mencionado anteriormente. Carlos diseñó no solamente para la universidad y los festivales de teatro del Instituto de Cultura, sino también para el Ateneo de Puerto Rico, para el Sagrado Corazón, para el Conservatorio de Música, para compañías privadas. Y aquí, por ejemplo, tú podrás ver cómo también está lleno de detalles, o sea, cómo él le marca la línea roja y lo pone aquí, línea en rojo y negro, dorado y negro. Es decir, que él no deja un solo detalle en el que no se fija cada vez que dibuja un figurín. Aquí pone otra versión del mismo, pero con un chaleco blanco para cambiar, porque también tenía el concepto ese de la economía en el teatro. O sea, cómo con un solo traje se podían lograr varios actos de un acto cambiando solamente unos pequeños detalles. Y aquí se cambia la casaca azul para ponerse la blanca y ya tiene un traje completamente diferente. Todos estos corresponden a esa misma obra y esa misma época, y vamos a pasar ahora a un vestuario femenino. Este traje que ves aquí, que está tan de moda ahora, ¿verdad?, porque ahora se está utilizando otra vez esta ropa con volantes y con todas estas cosas. Fíjate cómo también él logra unos cambios a base simplemente de cambiar la blusa. O sea, de la blusa roja se pasa a esta blusa y ya es diferente, y entonces ya va a ser totalmente diferente todo. Él le pone los detalles aquí de las tabletas, las mangas estas de abanico, la blusa de seda roja, cómo va a ser el cuello en esos volantes que tan de moda están. Es decir, que fíjate tú, esta obra, este traje, cualquier persona ahora mismo se lo podría hacer y estaría muy de moda. Flavia, estos diseños que tenemos es sobre la obra de Gigantes, ¿no? Sí, estos diseños son de la obra de Gigantes de Paco Arribí y pertenecen a la colección de Paco Arribí, que fue su gran amigo en el teatro y en todos los aspectos de su vida, porque fue una de las primeras personas que conoció aquí en el teatro cuando le hizo su obra El caso del muerto en vida en el 1951. Fíjate, por ejemplo, el vejigante que vemos aquí, el colorido que presenta ese vejigante, el caballero, y luego pues la mamatoña de la obra de Paco Arribí. Bueno, verdaderamente, Flavia, es una joya todo esto que tú tienes en diseño. Igualmente hay que agradecerte a ti que nos hayas podido mostrar todo este mundo artístico tan interesante del diseño y esta integración del diseño, el dibujo, el teatro. También hay que agradecerle a la Facultad de Humanidades, a Drama y Bellas Artes, que hayan colaborado contigo. Y pues te quiero dar las gracias, porque para mí ha sido un placer estético muy importante el poder apreciar contigo al lado, no solo yo viéndolo, sino contigo al lado, todo esto, que es una obra tan extraordinaria de Carlos Marichal. Muchas gracias, Matilde. Pues muchísimas gracias, amigos, y hasta otro momento en el programa de Síntesis Universitaria.